Veme. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo. Ah, l'amour, rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz, quel Vincent. La fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son ami, c'est ça, la vie à Paris, ma chérie. Bienvenidos a Veme. Hoy nuestra mesa se convierte en un escenario donde se cruzan dos mundos que, aunque parecen lejanos, comparten el mismo nivel de obsesión, el rigor de la memoria y la pasión del escenario. Nos visita Roberto Azareto, el presidente de la Academia Argentina de la Historia. Roberto viene a recordarnos que la historia no es un libro en un estante, sino la partitura con la que intentamos, muchas veces desafinando, tocar el presente. También Vera Sirkovich, una mezzosoprano deslumbrante, habitué del Colón, que rompe los moldes coqueteando con el cabaret y los poetas malditos. Comunidad, hoy dejamos los almuerzos ligeros y los códigos penales para juzgar el peso de los archivos y la mística de una gran voz. Vera, Roberto, bienvenidos al Living de Veme. Analía, el aire es tuyo. Buen día, muchísimas gracias Solange. Siempre es un placer tenerte del otro lado presentando este programa. Gracias a todos los que vuelven a elegir Veme y también a quienes hoy nos acompañan por primera vez. Este año se cumplen 160 años del Club Francés, una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Es un espacio que fue testigo de buena parte de la historia de nuestro país y que aún hoy continúa promoviendo el encuentro entre la cultura francesa y la argentina. Y justamente hoy, 17 de junio, también recordamos un nuevo aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, una figura clave de nuestra historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones. Por eso hoy vamos a hablar de historia, de cultura, de arte y vamos a hablar de instituciones también, porque las instituciones siguen vigentes y logran reinventarse sin perder la identidad. Para eso recibiremos a Roberto Azareto, historiador y presidente del Club Francés, y a Vera Sirkovich, cantante lírica nacida en Francia, que eligió a la Argentina para desarrollar gran parte de su carrera artística. Veme sigue siendo ese espacio donde intentamos mirar un poco más profundo, conocer la historia detrás de las personas y descubrir que muchas veces el verdadero valor no está solamente en el pasado, sino en quienes trabajan para mantenerlo vivo. Y para hacerlo me acompaña como siempre Paula Greco. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Anita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vos? Ella es abogada, crítica gastronómica y compañera habitual de estas conversaciones. Está del otro lado Leo en la operación técnica. Adriano Robles Villalba está como asistente. Y todo el equipo, muchísimas gracias al equipo de SQAP Medios que hace posible este programa y a la comunidad que hay detrás de Veme. Bueno, dicho si me esto, permitís, ya que dijiste la comunidad, voy a pedir que los que quieran seguirnos como nos están siguiendo hasta ahora, que tenemos un montón de suscriptores, te cuento, Anita. Muy bien. Así que los que quieran seguir suscribiéndose, entran al canal de Veme, Otra Mirada de Mirar el Mundo, ahí en YouTube. Muy bien. Y se suscriben con la campanita también, dejan ahí marcado para que se actualicen los nuevos videos. Y los que nos quieren escribir hoy acá en el programa, hacer preguntas a nuestros invitados, pueden arrobarnos ahí en Analía Pinto Periodista en Instagram. Bien. Y si no, en nuestro canal de YouTube. Como Exactamente. siempre. Los que están viendo en vivo lo pueden ver, pueden mandarnos unos mensajitos por ahí. Bueno, nos vamos a una breve pausa y les dejo esto. ¿El Club Francés sigue siendo un lugar exclusivo o es uno de los grandes mitos de Buenos Aires? Lo dejamos para pensar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada.
dejando espacio para que completes la tuya. Muy bien, qué bueno. Muchísimas gracias por estar aquí. Hace poco menos de un mes y días, tuve el honor de ser invitada a una celebración hermosa porque primero que el Club Francés es un lugar acogedor, interesantísimo. Uno entra y ya se deja empapar por la historia, es automático. Uno entra y ya se conecta directamente y dice, acá pasaron cosas importantes. Y bueno, tuve el honor de estar allí y bueno, por eso me pareció que era muy importante no dejar pasar este hito histórico, porque se cumplen 160 años, es mucho tiempo, y para la Argentina y para nuestra cultura, y para Buenos Aires especialmente, esto es un hecho muy importante que hay que recordar. Por lo tanto, muchísimas gracias, Roberto Zaretto, que nos acompaña. Siempre está al tanto de todo lo que tenga que ver con la cultura, con la historia, con recordar quiénes fuimos, recordar hacia dónde vamos. Y tiene esa mirada atenta y reflexiva, aunque crítica, pero crítica desde lo positivo. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Es una oportunidad muy grande para nosotros contar con su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí, Roberto. Gracias por la invitación. Y del otro lado tenemos a Vera Selkovic. Ella también estuvo en la celebración de los 160 años cantando. Tuve la oportunidad de escucharla, fue maravilloso, más allá de que uno conecta con canciones que están en la cabeza de todos, aunque no nos demos cuenta, todos las escuchamos en algún momento de nuestras vidas, y eso conecta de alguna forma con la película, con el hecho cultural, con el hecho histórico, siempre conectando con la música, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, Vera. Gracias. A ustedes. Y bueno, como te comentaba, siempre iniciamos el programa con un ritual. El ritual es leer la pregunta que dejó el invitado de la semana pasada para el invitado de hoy. Qué interesante. El invitado no sabe quién iba a venir hoy y vos no vas a saber quién es el invitado de la semana que viene. Así que hay que prestar atención con eso también. Bueno, el invitado dijo: si pudieras volver a elegir, ¿a qué te dedicarías en tu vida? ¿Elegirías lo mismo? No. Ay, qué sorpresiva la respuesta. No, porque amo profundamente lo que hago, pero si pudiera hacerlo de nuevo, agregaría muchísimas cosas a esta actividad. Sí. Siempre estaría en escenario, pero de una forma muchísimo más completa, agregando justamente lo que es imágenes, artes. Muy probablemente sería mucho más completa y no me dedicaría solo al canto, y menos a la ópera. ¿Danza? Sí. Danza quizás no, mucho más a lo visual, la moda, integrando justamente todo lo que es moda, imagen, creación video, película, documental. Es decir, sería mucho más abarcativo y me gustaría quedar en el escenario, pero quizás más como actriz o intérprete de teatro musical, por ejemplo. ¿No consideras que aún estás a tiempo de incluir algo de eso? Yo te veo... Sí, estoy haciendo eso, pero no sé si me queda mucho tiempo de vida. ¿Cómo que no? Se te ve espléndida. No, qué por bárbaro. eso me apuro. Claro. Pero sí, estoy incluyendo muchas cosas, pero me gustaría otras vidas para poder hacerlo mucho más abarcativo. Qué bueno. Vera, yo te conocí en un club que tiene que ver con tu nacionalidad, ¿no? Sí. Y con la cultura con la cultura que te traes de tu familia, de tu lugar de nacimiento, y la cultura que adoptaste también un poco en Buenos Aires. ¿Qué pasó cuando viniste a Buenos Aires? Bueno, ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te hizo quedar? O sea... Sí, me hizo quedar el amor más que todo. El amor. Pero el amor a los argentinos también, porque realmente lo que fue absolutamente contundente cuando llegué la primera vez para cantar. Sí. Canté y me
encantó justamente la cultura argentina, la gente. ¿En qué año llegaste, Vera? Ay, la primera vez que vine a cantar creo que era el 93 o el 95, por ahí. Y realmente me fascinó la idiosincrasia, la calidez de la gente, el grupo de gente con cual me encontré, que fueron gente que realmente mucho tiempo son amigos, son conocidos, hicieron parte de mi vida. Y el amor, más que todo, porque encontré a un tenor, un cantante, acá con cual canté, y para él era imposible pensar vivir en Europa, por ejemplo. Entonces realmente tuve que decidir, elegir. Fue muy difícil. Claro porque, que sí, totalmente. Una cultura muy Totalmente. diferente también. Sí, y en los 2000 más o menos, bueno, tuve que dejar Europa. Y ahí sí fue algo como muy complicado, y hacer como una segunda vida, construir una segunda identidad, otra carrera, otro camino artístico, porque acá no es lo mismo. Acá normalmente la gente se va a Europa. Claro, sí, Es es así. más en la lírica. El éxito está cuando Claro. te vas en Argentina. Exacto. Y tuve que dejar esta parte porque estar entre dos mundos para mí era imposible, por lo menos para mi tipo de canto. Y entonces me construí una segunda identidad que es muy diferente a la que tengo en Europa. Qué interesante eso. Sí, con sus sacrificios, pero también con sus ventajas. Bueno, estoy completamente diferente cuando estoy acá que cuando estoy allá. Pero bueno, como ¿Y interesante. han logrado conciliar esas idas y vueltas? ¿Cada cuánto Sí, estás volviendo? últimamente voy a trabajar bastante en Europa. Trato de ir una vez por año, desde hace ya 3-4 años, como que reconecté esta parte. Pero es complicado, digamos, por una cuestión de tiempo y de previsión también de repertorio, de cultura, porque acá estoy proponiendo como un puente. Trato de reconstruir los puentes que no puedo hacer por el aire, Sí, claro. por la cultura. Y allá, cuando me llamaron ahora, por ejemplo, en el Teatro del Châtelet, en París, Sí, ay, qué lindo. pero me pidieron canciones argentinas. Y lo que pasa es que también, eso es muy usual, Roberto, vos como historiador y como hombre que recorre el mundo, Sí, recorremos bueno, el mundo. que la Argentina sí ha logrado tener lo que podríamos llamar el soft power, ¿no? Que es que uno va a una ciudad europea o incluso de Asia o de Estados Unidos o de la misma Latinoamérica y va a escuchar música argentina, va a haber libros actores argentinos, cosa que no pasa con otros países de la región. Exacto. En eso, en su momento el tango fue importante para eso, ¿no? Uno ve Piazzolla, se toca en todos lados. Exacto. Exacto, Sí. es lo que me pidieron justamente, Exacto. entre otras. Aparte de Piazzolla, que nosotros Y eso, entendemos que... los brasileños lo han logrado parte en su momento con la bossa nova, pero nada más. Los demás no. Uno no. Es raro que escuche un concierto de música chilena, peruana, Claro, venezolana, sí. en Europa. ¿No? Por ahí en algo temático, en algo que promueven las mismas embajadas, Sí. pero no fuera del contexto. Fuera de lo que prueban Claro. las embajadas, eso es terrible. Y Argentina es pues muy bueno, por amada ahí- en Francia. ¿Eh? Es muy amada Argentina en Francia, la cultura argentina. Bueno, nuestra relación con Francia siempre ha sido muy importante. Yo a veces digo que como un signo negativo, a veces pienso que si tenemos para mucha gente creer que se puede reemplazar por París, por Miami, es no entender nada. Si dijéramos, bueno, la reemplazo por Nueva York es un tema opinable. Sí. Pero lo otro es tan distinto que creo que habla de que hay un sector de gente que ahora tiene medios económicos, pero que no ha avanzado en su desarrollo cultural. Correcto. Así es. Creo que tal vez es una de las diferencias con otros tiempos, donde la gente a medida que se hacía de una posición económica, simultáneamente trataba de adquirir, por eso se iba allá, se compraba obras de arte, se traía artistas. Pensemos todos los personajes que vinieron a la Argentina, invitados por los argentinos, acá, por el centenario, todos los intelectuales franceses que tuvieron, no solo los franceses, pero bueno, estamos hablando de Francia. Acá estuvo Clemenceau, los grandes escritores vinieron para esa época, recorrieron el país, hubo 7, 8, bueno, escribieron sobre la Argentina. Sí, de hecho, eso habla.
De hecho, cuando hablamos del Club Francés, justamente, el Club Francés es el recinto por donde estuvieron los intelectuales internacionales más reconocidos estuvieron del todos mundo ahí, y estuvieron en el Club Francés. Ahí, efectivamente. Y es lo que tratamos de mantener, que siga siendo un centro de la cultura franco-argentina. Porque Francia es un país interesante porque debe haber sido el país europeo que más inmigración recibió. Uh-huh. Siempre hablamos de la inmigración que fue a América. Así. Sí. En el siglo XIX, entre la caída de Napoleón, entre el Congreso de Viena y la Primera Guerra Mundial, emigraron de Europa 45 millones de personas. La mayoría fue Estados Unidos. Una parte de Brasil, una parte de la Argentina, Australia, Nueva Zelanda, 45 millones fueron. O sea, de todos los países, incluso de los más de Inglaterra, digamos que el país más importante, más próspero de todos se fueron. Pero Francia, curiosamente, expulsó población, pero también recibió. Sí. Hay mucha población del norte de Italia que se radicó a fines del siglo XIX ahí, por ejemplo. Uh-huh. Y después siguió. Por algo lo vemos cuando... lo estamos viendo en la Embajada de Francia, por ejemplo. El embajador es un nieto de español. Claro, exacto. Un agregado cultural que era nieto de italianos. Creo que no está más. Bueno, eso se ve. Tuvieron un presidente hijo de armenios, ¿no? Sí. Sarkozy. Sí. Es decir, siempre ha recibido migraciones por distintas causas económicas, políticas, demás, de todo el mundo. Y en la Argentina, diría que fue fundamental en el salto educativo que dio este país. A ver, cuando hablamos antes los bachilleratos de mujeres se llamaban liceos. Claro, sí, el liceo de señoritas. El liceo francés. Sí. Se siguen llamando los liceos militares, ¿no? El liceo naval, se siguen llamando liceo. Cuando paso por el Hospital Rivadavia, por ejemplo, y es estar en París, uno ve los hospitales del siglo XIX franceses, son el mismo diseño. ¿Y a dónde se iba a estudiar a fines del siglo XIX? Cuando un hombre de ciertos recursos económicos se sentía muy enfermo y acá le decían, no lo podemos curar, ¿a dónde iban? A París. Claro. El presidente Avellaneda tuvo una gran enfermedad, se murió en el viaje de retorno, donde se fue a tratar a París. Carlos Pellegrini, ¿a dónde se fue a tratar de sus enfermedades? A París, era el centro científico. También, sobre todo desde Pasteur, con el tema de la industria de las vacunas, se origina ahí en Francia. Así que su influencia fue notable. Y ahora que también ayer, hace 2 días, fue el aniversario de la caída de Puerto Argentino en las Malvinas, no está de más recordar que las armas más eficaces que tuvimos en esa guerra fueron de origen francés, que fue la combinación de los aviones Superintendent con el misil SOZ. Desconocía absolutamente eso. Tecnología francesa, aviones franceses con tecnología francesa, que fue lo que lograron esos éxitos de hundir varios barcos de la flota inglesa. Eso fue con tecnología francesa, así que desde el punto de vista militar también Francia, tenemos algún tipo de unión con la primera vez que se manda a alguien a estudiar afuera cuestiones militares, la presidencia de Mitre se manda al Colegio Militar de Sancerre. Claro, después, como a los pocos años Napoleón III pierde la guerra con Prusia, empezaron a mandar a Alemania, no solo la Argentina, todos los ejércitos de la región, ¿no? Pero también tuvo mucha influencia en la formación militar. Después de la Primera Guerra, como la ganó Francia, otra vez también bastante influencia francesa también en eso. Y bueno, después nunca hay que olvidar que 2 personajes fundamentales de nuestra historia, como fueron San Martín y como militar Juan Bautista Alberdi, como un hombre que inspiró la Constitución, la Organización Nacional, terminaron sus exilios en París, también, en Francia. Murieron Lo que pasa es que era muy cercano, a pesar de las distancias y de la forma en la que se viajaba en esa época. Argentina estaba en ese momento, tenía un nivel, tenía hombres tan bien formados que hicieron de nosotros un país totalmente en vistas de que iba a ser malas ideas de la independencia. Uno ve la biblioteca de San Martín y el 80% de sus libros son de autores franceses de la Ilustración. ¿Qué es lo que motivó justamente a nuestros patriotas a Y ella que cantó el otro día la Marsellesa. Sí. Si acá tuviéramos en este momento el texto del himno nacional argentino, la versión completa, que fue reformada la segunda presidencia de Roca por pedido de la comunidad española, porque
ahí es evidente que Vicente López y Planes hizo, tenía en su cabeza, no digo un plagio, pero que se inspiró mucho en la Marsellesa. Correcto. Me pasó el otro día, que ya lo conté, pero bueno, el público se renueva, como diría la señora más importante de la Argentina. Me pasó que vivo frente a la escuela militar, entonces justo pasaba y siempre hay alguna acción. Y en ese momento estaban contando la historia del himno nacional. Y para contar la historia del himno nacional, que me pareció maravillosa forma de educar, por suerte el barrio acompañó, iban contando qué significaba cada estrofa y para empezar todo el cuento pusieron primero la marsellesa, interpretaron la marsellesa, porque había que contextualizar en qué momento estaba Argentina a la hora de crear un himno nacional. Entonces, el origen fue la marsellesa, y a partir de ahí fueron contando... ¿Qué quedó del himno? Claro. Esa versión muy breve. Libertad, libertad, libertad. Sí. Vete en trono a la nueva igualdad. Liberté, fraternité, égalité. Lo que me pasó también mientras vos estabas cantando, esto de sentir la marsellesa como algo cotidiano. Y no es algo que al argentino le pasa con todos los himnos del mundo. Pero sin embargo, la marsellesa se escucha como algo, no sé si te pasa, sí, es cierto. Es como algo natural en nosotros. Es como si hubiéramos crecido con la marsellesa como una canción más. Mira, no sabía eso, ¿no? Que era, que por ahí es una, no sé, Roberto lo sabrá mejor. Claro. Por ahí es una explicación que tiene que ver con Buenos Aires nada más, pero en su momento, cuando la liberación de París, hubo una gran manifestación en Plaza Francia. A mí hay una escena en la famosa Casa Blanca, ese clásico del cine que se filmó como película de propaganda en 2 semanas y se convirtió en uno de los grandes clásicos. Esa escena donde canta la marsellesa, cuando están los nazis ahí en ese bar. Y me acuerdo que la primera vez que fui a París y fui al Arco de Triunfo, me quedó grabada esa escena de cuando canta la marsellesa, que se superpone la imagen de esos noticieros cuando el ejército alemán desfila y pasa por ahí en la ocupación, el inicio de la ocupación de París, ¿no? Sí. Claro. La verdad que no podía evitar las lágrimas, porque pero por esa escena están pasó? los parisinos cabizbajos viendo al vencedor desfilar. ¿Te pasó que cuando llegaste a Buenos Aires viste que la cultura era muy afín a tu cultura en algún punto? Sí, ¿o te sentiste muy extraña? No, para nada. Sentí, sí, una curiosidad de algo que no conocía, entonces por la magnitud de la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, que es gigantesca. También cuando entré por primera vez en el Teatro Colón como espectadora, me vinieron las lágrimas, porque ahí sí, la magnitud de la sala también. Sí, todo era como desmesurado comparado a París. Cuando yo vuelvo a París, por ejemplo, cada vez hago camino todo el tiempo, los barrios me parecen chiquititas, las calles todavía más chiquititas que antes. ¿En serio? Claro, porque para mí antes París era grande, era una ciudad grande. Sigue siendo una ciudad importantísima, bellísima, insuperable, pero Buenos Aires tiene esta cosa de inmensidad, primero, de mucha cultura, pero hay barrios, obviamente, del lado de Libertador, de Recoleta, donde estamos ahora, que son sumamente parisinos. El Teatro Colón es absolutamente incomparable a ningún otro teatro en Europa. Es inmenso, es bello, este color salmón, el escenario, ni hablar cuando subí en el escenario también, ver esta sala frente a mí es como, no veo otra comparación, porque salas tan enormes a la italiana no existen afuera. Sí, es verdad. Entonces, eso por un lado, la cultura también musical, lírica, operística, y el nombre que tuvo el Teatro Colón en el siglo XX, fin del XIX, es absolutamente... era un teatro, y es un teatro, queda como un teatro de primer nivel. Las producciones que vi cuando yo llegué todavía era económicamente una otra situación de Argentina. Sí.
Entonces vi producciones realmente de nivel internacional. Pues las últimas grandes producciones fueron en los 90. Exacto. Además hacían 13, 14 óperas al año. Exacto. Ahora se hacen 7, sí, había nombres 8. como Domingo, justamente, con todos los grandes nombres. Yo vi una producción de Fedora, por ejemplo, con Mirella Freni, Shani Milnes, Domingo. Había producción Samuel Rame, y todos los grandes nombres de la ópera venían en producciones de ópera. Claro. El caso hoy que vienen grandes nombres, por ejemplo, pero más para un recital. Y los números cambiaron mucho al nivel de producción simplemente. Pero sí, cuando llegué me fascinó. Eso, sin hablar que, fui a Milonga, fui a La Boca, todo el recorrido clásico del extranjero. Pero también lo que quería notar del Club Francés justamente es cuando, fui para el ensayo, unos días antes, miré en la entrada del Club Francés justamente todas las personalidades que pasaron por ahí. Extraordinario el Club Francés en cuanto a personalidades. Es fabuloso. Fabuloso. Pero lo que a mí me llamó la atención es justamente que dos personas que conocí una muy bien y otra bastante, fueron, Pia Sebastiani, porque no hay tantas mujeres, pero me llamó la atención que la gran pianista argentina Pia Sebastiani justamente, está presente en esta lista, pero también la francesa Régine Crespin, que fue una de las más grandes soprano francesa, si no, vamos a decir casi la más grande al nivel internacional. Yo la vi cantar. Claro, y ella fue invitada varias veces en el Teatro Colón. Y hay una anécdota muy grande que en un momento donde Argentina estaba bastante mal al nivel económico, en los años, no sé, hubo como un bache, como varios, y donde necesitaban, ella creo que estaba para una Carmen, y yo sé que ella vino y ofreció su colaboración de forma gratuita para poder ayudar justamente al Teatro Colón, porque ella decía que uno de los mejores lugares donde fue recibida, amada, era el Teatro Colón. Y está justamente en el Club Francés su nombre. Es llamativo, digamos, de las mujeres ligadas a Francia, que son 3 o 4, creo, nada más, digamos pero que el club, ¿qué mujer? Hace ya unos cuantos años admitió socias mujeres, pero además tenemos 3 en la comisión directiva. Eso es increíble, los cambios, porque claro, cuando hablamos del Club Francés, 160 años, hace 160 años, y las mujeres no iban al club. Exactamente. Todavía hay clubes que no... De hecho, claro. Más que acompañados por sus parejas. O Alfonsina Storni también, que vi, Alfonsina Storni también, que está, pero después efectivamente pocas, pero los tiempos nosotros cambian. Las tenemos en la comisión directiva también. Es maravilloso, sí, también de eso se trató el otro día en la presentación, pero acá me están haciendo señas por todos lados que nos tenemos que ir a un corte, volvemos en un momento. A ver. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo. Muy bien, estamos aquí de nuevo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y acá llegó el momento de la receta. Y Roberto nos va a contar cuál es la receta del día de hoy. La receta del día de hoy, tuve que improvisar en la pandemia, que estuve varios meses solo, esas cosas que se dieron. Claro. ¿Sí? Estuve sin ver a mi mujer 8 meses, claro, de marzo a noviembre, así que por primera vez tuve que ver qué hacía, porque además no había lugares para comprar. No, claro. ¿Dónde se encontraba? ¿Acá en Buenos Aires, en la pandemia? Claro, en Buenos Aires, sí, yo me tenía que ir a Mendoza los 2 días, yo tengo algunos intereses vitivinícolas, venía de cosecha de uva, mi mujer tenía que irse a Santiago del Estero, dijimos, nos vemos en 20 días de nuevo acá.
Los 20 días se convirtió de marzo a unos días de noviembre que habilitaron los primeros vuelos. Así que ahí improvisé. Entonces me acuerdo, había un plato que en un viaje a Sicilia me gustó mucho, que es una pasta a la sarde, le llaman ellos, son las sardinas. No la hago exactamente igual, traté de recordar entonces cómo se hace eso. Bueno, por un lado se hierve la pasta, por otro lado se compra una sardina, se la fríe. Después en la olla en la sartén se mete el aceite, agarro un poco de, ¿cómo es esto? Berenjenas también cortadas ahí para darle los tomatitos cherry también cortaditos y ahí le meto las sardinas. Cuando está hierve la pasta, va a la sartén, está 1 minuto y medio dándole vueltas y después al recipiente y se come. Eso se llama la sarde. ¡Qué delicioso! Pero qué bueno. No, es riquísimo. Suena re fácil aparte. Es fácil, pero sí. ¿Las sardinas lata? No, se puede, pero yo trato de comprar la sardina. La sardina pescado. Sí. ¡Qué trabajo! Claro. ¡Qué trabajo! Sí. Bien, qué impresionante, Yo nunca hice eso. Tampoco nos habían traído una receta con sardinas. No, mirá qué bueno. Bueno, excelente. Pero bueno, ya que estamos hablando de comida, podemos hablar del Club Francés. Sí, yo creo que de los clubes, sin ninguna duda, que es donde mejor se come. Es maravilloso. Quiero hacer por supuesto, un menú muy francés, ¿no? Un menú muy francés, y quiero acotar incluida la sopa de cebollas. Que en el Club Francés se come muy bien, como dijo Roberto, y de forma muy económico. Aquellos que tienen existe un prejuicio tan grande en Argentina, que seguramente lo habrás vivido, que se supone que los lugares hermosos, los lugares lindos, son caros. Y yo ando por la vida con la bandera de derribar esos prejuicios, no, es al revés. Porque es cierto. Hay que animarse, no tiene por qué. El Club Francés es un lugar hermoso, desde que uno entra hasta que se va a ese patio divino, que totalmente iluminado y por el sol, y puede degustar manjares a precio. En ese patio de todos tenemos los días. un tapiz que tiene su historia. Porque el tapiz representa a Vercingétorix, que fue el último gran líder galo que enfrentó a Julio César en la batalla de Alesia, ¿no? Y después Julio César, bueno, ahí es donde pasa a convertirse en el dueño de Roma, después de la conquista de las Galias, en el desfile triunfal, el triunfo, le decían, desfila por Roma, después por supuesto lo decapitan, pero ese tapiz se lo regaló al Club Francés años después de haber estado, no en este edificio, ¿no? En 1910, en 1920, después del fin de la guerra, Clemenceau le envió al club ese tapiz de regalo. Clemenceau fue primer ministro, fue un gran político francés y fue el ministro de la guerra durante la Primera Guerra Mundial, el enfrentamiento con Alemania y Austria-Hungría y el Imperio Otomano, ¿no? Que donde Francia afrontó el grueso de la guerra con los alemanes que estuvieron a punto de tomar París, en la batalla del Marne los pararon, y después el frente, la famosa guerra de trincheras que duró 4 años que lograron derrumbar el poderío alemán después. Y ahí, una guerra tremenda. ¿Cuánto tenemos del Club Francés? O sea, ¿cuánto tenemos de historia, ¿no? que nos toca directamente en el Club Francés? Aparte de, no sé, a la gente le encanta escuchar esto, pero Saint-Exupéry estuvo en el Club Francés, entonces sí. Tenemos una ligación muy grande con aquellos que vinieron a instalarse o a vivir. Bueno, la francesa fue la tercera inmigración. Entre 1960 y 1860 y 1914 se calcula que fueron 200 y pico mil. Y hubo de todo. Hubo gente que vino al campo, grandes familias que después se convirtieron en muy importantes en el desarrollo agropecuario de este país, tienen origen francés, pero apellidos como Estrugamou, Blaquier, Leroir, origen francés. Claro, sí. Leroir además tiene doble importancia, la de sus aportes al desarrollo agrícola ganadero y un premio Nobel, es decir, un gran hombre de la ciencia. Correcto. Otro Exacto. hombre de la ciencia fue Bernardo. 2 de los 3 premios Nobel de ciencia que tiene Argentina, 2 son de descendientes franceses, Bernardo Houssay y Leloir. La educación. Hay un dato interesante, que en 1869 Buenos Aires tenía un poquito menos de 180.000 habitantes, de los cuales 23.000 eran italianos,
y había 13.200, 13.300 españoles, y los franceses eran 200 menos nada más. Estaban ahí de ser la segunda, 13.100. Así que fue bastante numerosa en un momento. Pero además vino una emigración de emigrados políticos que significó una emigración de calidad cultural, intelectual. A ver, los primeros rectores de los colegios nacionales eran todos franceses. Amadeo Jacques, el de Juvenilia, Amadeo Jacques, La Roca en Concepción del Uruguay, Peiret, Paul Groussat, el introductor de la viticultura moderna, el agrónomo que lo manda Sarmiento desde Chile, que introduce el Malbec, también de origen francés. Bueno, y también fue el segundo inversor, sigue siendo un inversor importante, fue el segundo inversor. En 1914 Inglaterra era la primera, pero Francia tenía ferrocarriles que fueron, todos creemos de los ferrocarriles ingleses, hay muchos ferrocarriles que eran de capital francés. En la primera presidencia de Roca, por ejemplo, todos los empréstitos que negoció el gobierno no los negoció en Londres, los obtuvo de bancos de París, de bancos franceses. Así que la participación de Francia en nuestro desarrollo económico fue importante también. Importante a todo nivel, porque también... Y un francés inventó algo que transformó la industria ganadera, que es el barco Le Frigorífique. Exacto. La posibilidad de exportar carne congelada. Y bueno, también tenemos esta unión con el desarrollo de la ganadería moderna argentina. Económica e intelectual, porque la realidad es que Argentina se nutre de la cultura francesa. Hubo centenares en que Argentina miraba hacia Europa, nunca miró hacia Estados Unidos. De hecho, no había sucedido, por respeto a nuestros ancestros, uno no miraba a Estados Unidos, miraba a Europa. Entonces, y para tener un poco de eso nos permitía, digamos, tener más independencia de Estados Unidos frente a otros hacían de perritos falderos, como a uno le gusta hacer ahora. Hay mucha gente, pero hay mucha gente también que cuando uno toma un taxi, por ejemplo, en Buenos Aires, y detecta, por ejemplo, el acento que tengo, siempre me preguntan en dónde soy. Claro. Por ejemplo, y siempre, pero no hubo una sola vez donde donde la persona, el taxista o la taxista dice, mi papá era español, mi abuelo era francés, mi bisabuelo era italiano. Es decir, siempre como que reivindican la pertenencia a Europa y nunca a Estados Unidos. Eso es una realidad. Jamás, porque nuestro origen no viene de ahí. Intelectualmente no estamos preparados para eso. Se hacía una broma en una época que decía que los argentinos... En realidad, hablemos, eso es una cuestión del litoral y un poco Mendoza, el interior profundo del país, el norte, la presencia europea es muy mínima. Nunca en provincias como Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, la inmigración nunca representó más de un 2% de la población. Pero sí, en Buenos Aires, cuando digo Buenos Aires, no solo la ciudad, Entre Ríos, algo ocurrió, Santa Fe es enorme, parte de Córdoba y una buena parte de Mendoza y algo de la Patagonia también. Por eso había un lugar, como en la época se hacía el chiste cuando quería presentar que éramos los argentinos, no esto de que veníamos de los barcos como dijo. No, sino que éramos italianos que hablábamos español y que teníamos cultura francesa. Sí, es más o menos ese chiste que sigue vigente y ese es bastante divertido. Bueno, venimos de todos lados. Lo cierto es que no venimos de Estados Unidos. O sea, es del único lugar del mundo de donde no venimos es de Estados Unidos, justamente. Así que, pero... Yo quiero traer una cosita nada más que me quedó pendiente cuando hablaban del club francés. Para aquellas personas que aún no lo han conocido al club, a mí me gustaría saber qué es lo que hoy ofrece el club a quienes quieran. Primero, si está abierto a asociación de cualquier persona, y en segundo lugar, cuál es la oferta que tiene hoy el club. El club tiene... Está abierto mientras sea gente presentable. Cuando digo presentable, gente que no tenga prontuario. Punto. Correcto. Que sepa comportarse. Claro. Pero no es, como en un nuevo país. Claro, bueno, sí, está bien. Vamos a hablar, hay muchos mitos. La Argentina nunca fue una sociedad elitista. Nunca. Ni siquiera en épocas de hace 70, 100 años. Cuando yo una vez vi la lista, por ejemplo, de fundadores del Jockey Club de Buenos Aires. Eran todos primera generación de argentinos. No ve los apellidos, así que siempre nunca fue... Vera nos puede decir, si vos sentiste que cuando viniste a Argentina, ¿sentiste que Argentina era un país elitista o...? ¿Está bien? No. ¿O fue...? Va cambiando. No. Al principio sentí que realmente es un país muy acogedor. Sí sentí con el cambio de la economía
en el 2002 y ahora sigue también, que poco a poco quizás hay una cierta una cierta dificultad en integrar el extranjero. Es decir, como extranjero yo llegué y realmente muy bien acogida. Cuando hay crisis, cuando hay momentos un poco más picantes, con mi acento, con mi aspecto, con cosas, ahí sí siento un poco la nerviosidad que puede surgir en la sociedad. Por ejemplo, porque hay un poco también, el extranjero no viene a robar todo, el extranjero viene a tomar el trabajo, el extranjero, bueno, como pasa un poco en todos los países. Sí, bueno, en todos lados. Exacto. Tal cual. Pero en Argentina es más notable porque justamente de por sí, en base, el argentino es acogedor, es muy curioso de la cultura europea, bueno, como lo estamos diciendo. Entonces, eso sí, lo siento que va cambiando un poco. Y hay otro tipo de elitismo, sí, pero bueno, no es el lugar para hablar de eso y tampoco es relevante en lo que es la cultura francesa. Exactamente. Exacto. Sí, pues la cultura francesa siempre abarcó absolutamente todo. Cualquiera que quiera ir a estudiar la Alianza Francesa estudia en la Alianza Francesa, por lo mismo que cuesta estudiar inglés, francés, italiano. Bueno, como hay mucha gana, de los jóvenes en irse, los que pueden, que económicamente es viable, de irse afuera, pero quizás también de volver después con más saber. Ahora que algunos discuten y se preocupan porque vienen a estudiar gente de la región a nuestras universidades, como si esa gente no gastara, tiene que comer, tiene que alquilar. Sí. Una hija mía se fue a estudiar a Francia ya hace 26 años, pasó 20 años de su vida en nuestro país y 26 en Francia. Ingresó en la Sorbonne y no le cobraron nada. Exacto. Impresionante. Quería ir a esto de... hace mucho tiempo que estás en Buenos Aires, dijiste que tuviste que reinventarte y que hay una parte de vos que es francesa, otra parte de vos que quiere adaptarse. Y cuando estabas hablando de tu espectáculo, que está basado por ahí en Las Flores del Mal, y con esto de hablar de vos misma como una transgresora, ¿esa transgresora es la misma niña que a los 4 años empezó en el arte, se conectó con la cultura, o a quien su familia por ahí la orientó hacia los escenarios? ¿Cuánto hay? ¿Qué está transgrediendo Vera hoy con respecto a esa niña de 4 años que se educó en París? Bien, a los 4 años yo vivía en el teatro porque mi mamá era cantante, entonces me ponían en el teatro, hacía, de figuraciones, de un montón de cosas, y era como un camino muy dibujado, de baile clásico, de piano, de flauta, de conservatorio, de todo. Estoy mucho más cerca hoy de la joven de 18, que sí, en este momento yo estaba en el Conservatorio de París, con todo el lujo justamente de una educación gratuita, amante total, del arte que estaba estudiando, pero sí me gustaba justamente muchas artes paralelas, bellas artes, justamente la moda y todo. Y como pasa en muchos lugares, la música clásica es como, ahí sí, muy elitista, uno tiene que hacer esto y no otra cosa. Entonces, un poco hubo la obligación de seguir así. Hoy, con los espectáculos que estoy haciendo, y particularmente este último que creé en la Ópera Nacional de Montpellier, la creé en Francia, grabé un álbum aquí, me fui a Francia, lo creé allá y ahora lo estoy trayendo de nuevo, que se llama Escombros de un vampiro sideral. Es un compendio de lo que es la cultura francesa en su más gran expresión. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Léo Ferré, que son las músicas de Léo Ferré, que fue un grandísimo compositor, Henri Duparc, otro que es un compositor clásico, y todo eso está como transgredido porque todas estas melodías o estos poemas fueron compuestos a la base también por Debussy, Ravel, que son, todos nuestros grandes compositores franceses del fin del 19, principio del 20. Yo los canté como música clásica. Hoy lo estoy reordenando, recantando, recreando a través de ese espectáculo con arreglos de músicos argentinos, pero también estamos con un compositor, Léo Ferré, por ejemplo, que fue alguien que quiso hacer
Él estaba estudiando en el conservatorio también para una carrera clásica y al final, bueno, se fue a una música más popular. Entonces, eso es una rebelión, vamos a decir, es una libertad que estoy tomando hoy de poder hacer mis propias creaciones de la música que realmente a mí me inspira. Me gusta mucho cantar Edith Piaf, cantar la canción francesa, digamos, sé que le da placer a la gente cantar Non rien de rien. Es como un pequeño placer que se le hace. Ya cuando canto Barbara, por ejemplo, es algo no tan conocido, no tan popular. Es profundamente poético y canté versiones con Lito Vitale en español, que es mi forma, porque realmente si hay una cultura a la cual me identifico profundamente, es la cultura francesa, no mis orígenes eslavos. Al nivel de mi alma seguramente sí, los Balcanes son mi alma, pero mi cultura y mi amor a la cultura va a Francia, primero que todo. Y entonces esa cosa de poder hacer entender que la canción francesa o el arte francés no es solo Edith Piaf, que es una diosa. Claro, pero eso me dijo, mi hija hace poco me comentó, no sé qué, me mandó, dice, o sea, en Buenos Aires que sabe más que Edith Piaf. Exacto, y no solo Edith Piaf, solo algunas canciones de Edith Piaf, porque el repertorio de Edith Piaf es inmenso, pero conocen 3 canciones acá. Impresionante, y entonces es difícil decir, ay sí, pero siempre falta La Vie en Rose. Está bien, no, pero ya está, o sea, bueno, y tenemos es la memoria popular que nos lleva siempre a lo mismo. Bueno, exacto. Que nos lleva siempre a lo mismo también porque es hora del corte. Tenemos que hacer un corte y volvemos con el cierre del programa. Totalmente. BEME habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La ciudad se encoge tras el vidrio. El mercurio busca el fondo del cristal. Afuera la prisa es un oficio. Aquí el tiempo se vuelve horizontal. 1000 grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo. Déjame ser el punto que no Muy bien, aquí estamos. Mientras Vera está escribiendo, dejando registro de la pregunta que va a responder el invitado de la semana próxima, acá tenemos una pregunta del público que dice, pregúntale si es cierto que en la batalla de San Lorenzo había muy pocos soldados. Sí, habría los granaderos eran 120 más o menos, 2 escuadrones, en total de 120, fueron en 2 alas, una del capitán Bermúdez que muere en batalla y otra comandada personalmente por San Martín. Fue el único combate que vivió en territorio argentino. Los españoles es un poquito más, que hubieron cerca de 200. Lo que le impresiona al jefe español es, en este momento no recuerdo cómo se llamaba, encontrarse con un regimiento a la europea, entrenado, disciplinado, uniformado, combatiendo como un regimiento europeo. Eso le impacta. Se lo dice porque después esa noche comen juntos. San Martín con el jefe Zavala, ahí me acordé, Zavala, el apellido de él, pero quedó impactado por eso. Fue el único. San Martín interviene en combate también en Chacabuco. La batalla de Chacabuco está a punto de perderse. O'Higgins, que era muy mal militar pero era muy corajudo, se embala y tenía que esperar que el general Soler apareciera por retaguardia, esa era la maniobra, y no se embaló y se hizo y hubo un momento que se comprometió el resultado de la batalla, y entonces San Martín, al frente de un escuadrón de ganaderos, decide hacer una carga que encabeza personalmente, y ahí decide la batalla, y mientras tanto está llegando Soler. A la noche, sus oficiales, con respeto, le piden que no hagan de nuevo eso, porque dice, cualquiera de nosotros es prescindible. Si usted muere en combate, podemos... ¿Qué pasa con este ejército? Sí, claro. Entonces,
Así que ahí también entró en combate personal. Pero en el territorio nuestro fue el único combate que libró. San Lorenzo. Al final es un combate menor. La importancia es que participó San Martín y que fue el bautismo de fuego, diríamos, de los granaderos a caballo. ¡Qué maravilla! Eso es fabuloso, ¿eh? Qué precisión para responder esta pregunta. Bueno, tenemos otra pregunta para responder que tiene que ver con las actividades del Club Francés para dejarle en estos últimos minutos para la gente que quiere acercarse al Club Francés. El Club Francés tiene una actividad importante deportiva que es uno de los clubes donde se sigue tirando esgrima. A mí me parece fabuloso la esgrima. Desde que era chiquita iba a los campeonatos y decía, ¡ay, qué bueno! Y yo pensaba, ¡ay, pero si no hago nada en ningún deporte! Y maravilloso para estudiar para los cantantes que escuchan. ¿Practicás esgrima, Vera? No, la practicábamos en el Conservatorio de París, perdón que lo qué bueno, pero es excelente fabuloso. para actores y para cantantes, para artistas, saber hacer esgrima, porque nos los piden mucho en las óperas y en el teatro. Claro. Mirá qué interesante. Y es un lugar para estudiar los movimientos. ¿Pero por qué? ¿Cómo se vincula? Y porque un montón de obras, qué sé yo, Don Carlos. Claro. En cuanto a arte. Creí que hacía también algo. O sea que cuando hay un casting, cuando hay un casting, en vez de perder el tiempo enseñándote, pueden elegir al que ya sabe. Exactamente. Qué bueno. ¿Y hay requisitos para ir? No. Ser presentado por 2 socios y, bueno, como dije antes, ser alguien que no tenga antecedentes policiales. Muy bien. O sea que cualquiera puede ir. Tenemos requisitos de que cada tanto tenemos un grupo limitado, que se produzcan las vacantes, tenemos un acuerdo con el hotel que funciona en ese edificio, que es separado, pero que en su momento se hizo un acuerdo que se le vendió el espacio ahí para que lo edificaran, y que compartimos, digamos, el ingreso de un límite. Entonces, cuando estamos en el límite, sí, hacemos una restricción. Bien. Bueno, y básicamente es un centro de cultura. Sí hay gente que hace yoga o hacer un gimnasio, pero básicamente es actividad cultural. Hay cursos de ópera, cursos de literatura, cursos de arte. Francés. De todo. Ahora, por ejemplo, al francés, que da los cursos de arte, acaba de venir de la Bienal de París, así que está haciendo un curso sobre lo que vio en la Bienal de París. Impresionante. Hay talleres literarios, así que ahora estamos ansiosos. Y después hay comidas políticas que invitamos a disertar tanto a políticos como hombres de empresa, economistas, periodistas. ¿Para el ingreso de esas actividades es necesario ser socio? A veces las abrimos. Perfecto. A veces las abrimos y las comunicamos tenemos ahora una página estamos en las redes sociales, así que a través de ahí las abrimos. Qué bueno. Vera, vamos a un poco estábamos hablando de tu espectáculo, de esta Vera transgresora, de esta Vera, que en realidad la transgresión me parece que tiene el signo francés. ¿Qué esperas para tu futuro? ¿Qué estás armando? ¿Qué estás creando? ¿O pensás seguir con este espectáculo que es nuevo? Y aparte tenés otras ideas para tu futuro cercano. Sí, totalmente. Bueno, ahora efectivamente retomo, ahora en agosto en la Fundación Beethoven, las funciones de escombro de un vampiro sideral, y la idea es que esté en cartel un cierto tiempo. Bien. Y paralelamente tengo 2 proyectos muy diferentes uno del otro, quizás justamente volver a mis raíces balcánicas, justamente porque grabé en Praga un tema justamente que era de una película de Kusturica, qué bueno. que es una canción que se llama Georgieva, entonces que la grabé con nativos, y la idea es encontrar músicos nativos justamente o en Europa o acá para grabar un álbum y hacer conciertos también después, y también una obra teatral, pero cantada también de teatro musical. Sí, mi idea es seguir hasta todo lo que pueda, y más que todo es no seguir de la misma forma que empecé, justamente, es evolucionar, cambiar, adaptarme, y según también las propuestas que hay, pero más que todo es como, adaptar mi cuerpo. Creo que es muy importante también avanzar en la edad,
y saber reciclarse, saber cómo mostrar una imagen exactamente, y mostrar que también para las mujeres particularmente, porque los hombres ustedes tienen como una vigencia eterna y a nosotras es más difícil a veces, pero viene una época, creo, hay donde... gente que le cuesta reinventarse también. Exacto, Los hombres lógicamente. también, sobre todo los que han tenido actividad en la vida pública y demás, porque no tienen otros intereses, entonces se sienten muy perdidos muchos. Sí, pasa eso, entonces, es verdad. La capacidad de reinventarse es clave para seguir sobreviviendo. Exacto. Y el lema debe ser, hay una obra de Alejandro Casona que me impresionó cuando era ya muy chico, que es Los árboles mueren de pie. No hay que impresionante, impresionante. Que va al banco de plaza a hablar con otros viejos, ese ya está perdido aunque sobrevive unos años. Es maravilloso. Qué buen recordatorio, sí. Qué buen recordatorio de una obra tan importante. Sí, yo me lo voy a guardar en la mente que hay que morir de pie. Y bueno, en el arte hay que seguir porque hay tantas cosas para dar a través del arte. Y tantas ideas, y ahora también tenemos muchos recursos también. Claro. Justamente con el arte cinematográfico, el video, el documental, montón. Entonces, eso ¿Está mezcla. ¿En el futuro el cine? No, pero por ejemplo, en Escombros de un vampiro sideral, justamente todos los videos que están atrás mío los realicé yo. Ah, es fantástico. Entonces, filmé, monté, hago el montaje, hice los títulos, bueno, todas las adaptaciones. Qué bueno eso. Claro, por eso es más un bebé mío, ya no soy solo intérprete. Porque es fantástico ser intérprete. Claro, exactamente. Impresionante. Bueno, impresionante tiene que ser la pregunta que le dejas al invitado de la semana que viene. Acá nos va a leer la pregunta que ya dejó registrada en el libro de visitas. Vera, adelante. No sabía que la tenía que decir. Bueno, puse, ¿crees en Dios o en algún poder? ¡Wow! Hermosa pregunta para empezar el programa de la semana que viene. O algún otro poder, perdón. Entonces estamos, es amplia la pregunta. Muy bien. Para explayarse. Sí, por supuesto. Bueno, esperemos que hagan honor a la pregunta. Hermoso programa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Invitamos a todos a que nos sigan, por supuesto. Gracias, Paula, por estar. Por favor. Gracias a todos. Esto es Veme, yo soy Analía Pinto y los espero la semana que viene. Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.